Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Tenemos un día pasado por agua, así que aquellos que son aficionados a la gastronomía dominicana tienen un día dispuesto ahí para entrarle al sancocho en patio, como dicen por ahí, ¿verdad? Así que ya usted sabe, tenemos muchos ingredientes para eso, sobre todo la lluvia que invita a eso. Yo soy el médico natural, doctor Torre La Paz. Quiero recordarle que estamos en la Doctor Delgado 206 y en las carreras de Quina Sánchez en Santiago. Santiago le avisaremos próximamente cuando estaremos por allá. Pero aquí en Santo Domingo, si el tiempo nos lo permite, estaremos en la Doctor Delgado 206. Eh, Vamos a trabajar precisamente los lunes. Ahora ya estamos en Navidad. Vamos a trabajar los lunes por orden de llegada y por orden de llegada. Y los jueves vamos a trabajar por cita y por orden de llegada. O sea que la persona que llegó sin cita, lo único que tiene que va a ser tener que esperar su turno, que terminemos lo que tienen cita. Y entonces lo veremos también. Recordándole que estamos allá en la Doctor Delgado, estamos trabajando lunes y jueves. Así que usted tiene que apresurarse a hacer su cita para nosotros poder darle el servicio que usted necesita. Yo soy el médico natural, entonces lo que estamos haciendo aquí normalmente es recibiendo las llamadas, recibimos las llamadas para contestarle a la gente en el aire, pero la persona se mantiene en la televisión y entonces nosotros le contestamos por orden, las preguntas por orden de llegada. Los teléfonos son 689-0363 y 580-1116. Si usted se levanta temprano y hace su pregunta, pues probablemente le vamos a contestar 689-0363-6580-1116 son los teléfonos de la clínica. También tenemos el internet, el correo electrónico para contestarle a la gente, aunque no le podemos contestar, pero no como usted querría. Buenos días. Gracias igualmente. ¿De qué decía que le hablemos? La primera es dolores en el cuerpo. ¿Qué otra pregunta? Se cayó la pregunta. Dolores en el cuerpo. Bueno, me puede llamar otra vez porque los teléfonos están desocupados. 689-0363-580-1116. Estamos recibiendo la llamada para entonces contestarle ya sin la interrupción de que el televisor esté alto y entonces entre la llamada, ¿no? Este espacio es para los que tienen llamada, los que quieren que yo les conteste alguna pregunta. Cafecito de la mañana, yo espero que ustedes también se tomen el de ustedes. Bueno, vamos a entrar en Navidad. Y Navidad es una época que no está nada mal. Algunas flores cambian de color, algunas matas cambian de color. La gente se pone más amable. El gobierno tiene mucho dinero que no es de lo de ellos. Tiene mucho dinero para la calle. Y entonces la gente se pone más amable. A la orden. Entonces la gente se pone más amable. Nosotros vamos a hablarle, vamos a coger un tema. Porque la gente, uno de los problemas serios que tiene la humanidad, que la humanidad no, en sentido casi universal, no tiene suficiente conocimiento de los órganos del cuerpo, cómo trabajan los órganos del cuerpo y
cuidan más los vehículos, los que lo tienen, que ellos mismos, ¿no? Entonces el cuerpo tiene una estructura bien definida, un funcionamiento bien definido, y en consecuencia hay que trabajar y hay que dar el mantenimiento a los órganos. A la orden. ¿De qué decía que le hablemos? ¿De qué decía que le hablemos? Sí, haga la pregunta, por favor. Yo me operé de la próstata y se me quedó el espermatozoide adentro. El médico tenía que decirle eso. Los que se operan de la próstata no necesitan espermatozoides, porque los espermatozoides son para embarazar a la mujer, y los que se operan de la próstata ya no necesitan embarazar, ¿eh? A la orden. Buenos días, doctor. A su orden. Doctor, yo tengo días, no hablo de un par de días, le quiero decir como unos 15 o 20 días. Tengo un dolor del lado derecho en la costilla. Ok. A la orden. Saludos y buenos días. Y a usted que lo vea. Rinitis aguda, ¿cómo no? Le vamos a hablar de eso, ¿eh? A la orden. Sí, buenos días, doctor. A su orden. Sí, para decirle unas ampollitas que han salido abajo en el ano, por ahí, no sé, orillita, como una venita. Bueno, eso puede ser hemorroides. 809-0363-580-1116 con los teléfonos para que usted me haga su pregunta. En este momento yo estoy recibiendo las llamadas de las personas que tienen su pregunta y tienen su preocupación. Montones de personas no llaman ni hacen preguntas porque, bueno, tienen otro interés. A la orden. Sí, por favor, ¿de qué desea que le hablemos? Sí, yo hace varios días que estoy sufriendo de hipo. Hipo. Eso es muy peligroso, ¿eh? Hay hipocondrio, hipogastrio, pero el hipo que sufre la gente es muy peligroso, ¿eh? Vamos a hablarle de eso porque eso está relacionado sobre todo con el hígado. Hay un tipo de hipo que es traumático y hay otro tipo que es por intoxicación del hígado. Entonces tenemos que hablarle de ambos. A mí no me cogió el sueño porque pongo el reloj, pero el tiempo me decía como que debía seguir durmiendo, pero las responsabilidades son responsabilidades. Y entonces por la mañana me tengo que lavar la cabeza y me levanto a las 6 y entonces el tiempo no me alcanza. Entonces hoy me estoy tomando mi cafecito aquí hablando con ustedes. En la inmensa mayoría de los comunicadores tienen su agüita ahí. Buenos días. A la orden. Doctor, fui yo el señor que llamé respecto, y eso no hace daño, que eso le quede a uno adentro. No, uno lo tiene siempre adentro, no hace daño eso. 689-0363-580-1116. Buenos días. Si me llama, por favor, tiene que tener el televisor bajito, ¿eh? A la orden. 689-0363-580-1116. Señores, yo dejé la política
porque la verdad es que en política todos somos iguales, porque lo que importa son los votos. Y yo no acepto eso. A la orden. Sí, buenos días. Su pregunta, por favor. A su orden. Hay alguna gente que pierden el olfato. ¿Cómo no? Le contesto eso, ¿eh? Eso se llama anosmia. 689-0363-580-1116. Bueno, voy a recibir otra llamada porque la gente está muy lenta, será por la lluvia. Y después nos recibo una llamada, ¿eh? Se acabaron las llamadas ya. Bueno, vamos a hablar del tema que es muy importante. Hay montones de personas que tienen el acceso a los medios de comunicación, radio, televisión y todas las cosas, celular y todas las cosas. Y entonces, pero no tienen los conocimientos más elementales. No tienen los conocimientos más elementales. Y a veces, evidentemente, la gente, las cosas elementales de la gente, beber, comer, evacuar, a veces bañarse, pero no tienen la idea, porque evidentemente nosotros, no en este pedazo de tierra, la inmensa mayoría del mundo no tiene tiempo, ni tiene la suerte de que le puedan explicar el funcionamiento. Los fabricantes de vehículos se percatan y se preocupan en ponerle un manual para que usted tenga, si usted lee el manual y le recomiendan que lea el manual del vehículo, el manual de mantenimiento, porque la compañía, cuando usted compra el vehículo, dice, mire, usted tiene que cambiarle el aceite a este vehículo cada 5,000 kilómetros o cada 4 o 5 meses. La gente entiende que para sacarle dinero tiene que darle mantenimiento cada cierto tiempo, también entiende que por eso. Y no es por eso. El manual de los vehículos casi nadie lo lee, pero si lo leyeran se diera cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, en la vida hay sociedades que se preocupan por eso. Yo he tenido oportunidad de vivir, estar inmerso en la sociedad y en la cultura española. No me percaté nunca que yo tenía un pedazo de español a pesar de mi color. Tenía un pedazo de español y me lo sacaron allá en cuenta, ¿no? Me lo sacaron en cuenta. En español, en España, hay programas infantiles, programas de televisión para enseñar al niño todo lo que se va a encontrar cuando sea más grande. No solo a jugar, no solo a alimentarse bien, no. Le van enseñando todo. Cuando el niño sale a la calle, tiene informaciones de muchísimas cosas. Entonces, a la gente hay programas, fundamentalmente, programas de cómo se mantiene el cuerpo, de los órganos del cuerpo, a pesar de que se le enseña con lujo de detalle en la escuela, todos los órganos que tiene el cuerpo, cómo se manejan los órganos del cuerpo, cómo hay que mantener cada órgano del cuerpo. Se le enseña eso sin ser médico. Por eso un abogado, un ingeniero, un contador, le puede hablar a usted con lujo de detalle de los órganos del cuerpo. Le habla con lujo de detalle. Cuando a una persona llega a la consulta de un médico, un montón de veces lo primero que le ponen es un calmante y un antibiótico. Ahora le manda un paquete de análisis innecesario. Pero bueno, la gente no entiende, la gente no sabe. Por eso usted ve una gente que compra una botella de alcohol y se lo toma como que es la gran cosa. Yo personalmente desde siempre, yo digo, ¿por qué la gente toma alcohol?
qué sé yo, para compartir. Pero bueno, para compartir tú te debes tomar un trago, pero no una botella. Entonces, porque la gente no tiene conocimiento del daño que hace el alcohol. La publicidad te invita a tomar, porque si tú tomas, tú eres más que los otros, ¿no? Evidentemente. Por eso se cometen tantos desórdenes cuando la gente toma, porque pierde el razonamiento lógico, que muchas veces no hay razonamiento. Pero bueno, hay conciencia, ¿no? De lo bueno y lo malo. Entonces, las sociedades que educan a su pueblo, Los médicos tienen las personas, evidentemente, no es lo mismo que a un médico le llegue a la consulta. Estoy hablando fuera de aquí, que un médico le llegue a la consulta, un campesino y un agrónomo o un ingeniero. El campesino le van a enseñar, porque en la casa tienen la responsabilidad de enseñarle las cosas que se deben hacer y las cosas que no se deben hacer, aunque sea el campesino más humilde, pero no tiene un conocimiento detallado del daño que hacen las cosas que hay en el mundo que fabrican precisamente para hacer dinero. Entonces hay que hablarle a veces, muchísimas veces, en forma metafórica. Metafórico quiere decir que una cosa que enfría puede ser una nevera, algo que enfría. Y entonces, si usted no sabe lo que es una nevera, bueno, es algo que usted le introduce un objeto y se lo pone frío. Es un refrigerador. Que le decimos nevera a las cosas que son muy frías. Entonces, cuando uno trabaja con gente que tiene información de la vida y de cómo funciona el cuerpo, entonces uno va en coche, ¿verdad? Porque uno se puede centralizar en el problema que está preocupando a la persona. La gente que me dice, por ejemplo, esta persona que me hace una pregunta, aquí no le hacemos esa pregunta, pero en la consulta sí. Me habla del olfato. ¿Por qué una persona pierde el olfato? Bueno, esa persona uno va directo a hablarle del olfato, el sentido del olfato, que comienza en la nariz. Y entonces ahí le puede hablar de los sentidos, incluyendo el que nadie usa o el que menos gente usa, que le llaman sentido común. Pero en sentido general, el cuerpo actúa como un carro. Hay carros que por una cosita tan sencilla, lo que permite que entre el aire, lo que llaman el carburador, donde se va a mezclar la gasolina. Necesita aire porque el aire tiene oxígeno y si no hay oxígeno la gasolina no se quema. Entonces, por una pajita que le tape por donde le entre el aire, el vehículo no prende, no importa la cantidad de dinero que usted haya pagado por ese vehículo, ¿no? Entonces, la gente se maltrata, la gente maltrata maltrata su cuerpo, ¿no? Hay montones de gente que usted lo ve, que está muy mal alimentado, está muy mal comido, porque mal alimentado está cualquiera, está muy mal comido, pero usted lo ve sentado en una cafetería o un colmadón a las 9 de la mañana bebiéndose una cerveza. Pero usted se preguntaría, ¿qué diferencia hay entre una cerveza y un vaso de agua? La cerveza no tiene nada, porque ahora la andan vendiendo que no tiene alcohol. Y entonces, una cerveza fría y un vaso de agua frío es prácticamente la misma cosa. La cerveza te va a hidratar y el agua te va a hidratar. El cuerpo necesita agua. Pero la gente desconoce, la gente no sabe la cantidad de agua, que el cuerpo necesita. Entonces, ¿por qué? Porque no hay formación, no hay educación. Cuando yo le digo a una persona que necesita tomarse 3 litros de agua al día, se sorprende. Y que, no, porque yo cuando tomo agua voy a orinar seguido. Claro, porque está tapado, tiene los sistemas tapados y el agua no circula. Yo le puedo decir, yo estuve en Santiago ayer y yo me tomé 2 litros de agua en la consulta, porque cuando estoy en la consulta tengo la facilidad
de tomarme 4 onzas de agua cada media hora. Y esa media hora le da oportunidad que el cuerpo distribuya esa agua, el corazón distribuye esa agua por todos los órganos del cuerpo. Y yo oriné de 9 de la mañana a 4 de la tarde, oriné solamente 2 veces. 2 veces. Y te garantizo que no oriné 8 onzas y me tomé 2 litros. El otro agua se quedó en el cuerpo porque el cuerpo la necesitaba. El día anterior yo estuve en el campo y en el campo no tengo la facilidad de estar tomando agua cada rato, aunque la necesite más. Entonces la gente tiene un desconocimiento total. Entonces, más ahora que la escuela principal que tiene la gente son las redes sociales. Y las redes sociales son una manipulación terrible, una manipulación porque lo que manejan las redes sociales lo que quieren es vender y vender. No le importa un comino. La gente que trabajó fundamentalmente, que financió la campaña para militarizar el virus del COVID, que no fue el primero, sencillamente no le importa. Yo vi, por ejemplo, uno que le agradezco por la inversión que han hecho y que permite que uno se pueda estar comunicando desde la distancia de la casa. Hablando de todos los millones que se ganaron el año pasado y que se han ganado en los primeros 9 meses de este año. Todos los millones, pero usted le pregunta, ¿cuánto se come? ¿Cuánto se come al día? A lo mejor se come 5 o 10 dólares de diferentes tipos de comida. Y me parece mucho. Pero se ganó, por ejemplo, 50,000 millones. Yo vi a uno, el dueño de Meta y de Facebook, creo, preocupado, porque este año perdió 25,000 millones, cantidad de dinero que yo creo que no tiene, pero que no gasta este pedazo de tierra donde nosotros vivimos. Preocupado por esa cantidad de dinero que perdió. Usted le pregunta, ¿y a cuánto asciende tu fortuna? 200,000 millones, con lo que se puede comprar, no una República Dominicana, más de ahí. 200,000 millones. Y andan preocupados por eso. Pero a la hora de comer, se comen porque no tienen tiempo, se comen un chique, se comen una cosa corriendísima, un café con cremora, porque necesitan el cerebro ahí, que les responda rápidamente con energía barata. Por ejemplo, la gente necesita desayunar, pero el alcohólico, el que tiene una adicción, el que necesita alcohol para levantarse, necesita un trago por la mañana. Y el que fuma, todavía no ha botado el último buche de agua con el que se está cepillando, ahí mismo prende un cigarrillo. Porque tienen adicción, acostumbraron a su cuerpo, como usted acostumbra a las gallinas. Cuando se criaba gallinas, la gente tenía una lata, podía ser de pintura vacía, y entonces echaba el maíz ahí y movía el maíz. Desde que las gallinas oían que estaban moviendo esa lata, salían corriendo a buscar su maíz. Están adictas porque ese es su alimento, pero hay gente que acostumbraron a su cuerpo que en vez de pedirle comida, lo que le piden es algún aditivo, una cosa que, y si no se lo da, hay gente que si tú no le das un trago de ron por la mañana, no se levantan y le da un problema de salud muy serio, porque el cuerpo se acostumbra a las cosas buenas, pero también a las malas, mucho más se acostumbra a las cosas malas. Entonces, a veces nosotros hablamos y hay montones de gente que necesita corriendo que le conteste su pregunta. Esta parte del programa que nosotros estamos desarrollando, hay un público muy grande, que está fijo al tema del que yo voy a hablar.
Pero hay otros que no, que lo que le interesan es su pregunta y quieren que les resuelva su pregunta de un problema que tiene de toda la vida, que se la resuelva, ya usted sabe, con plantitas de la tierra fundamentalmente. Esa es la situación. Porque la gente, a uno habla de la gente, pero parte de la gente no le interesa, no le interesa. No le interesa la información, lo que le interesa es el aquí y ahora. A la hora de comer voy a comer cualquier cosa, no lo que yo, no lo que no lo que necesito, no lo que necesito. Por alguna razón, cuando yo crecí, la vida, la naturaleza me tenía alimentos, cosas que el cuerpo necesitaba y cosas que el cuerpo procesaba. Si le digo una cosa, me van a decir que yo soy un exagerado. En el campo, antes, cuando una mujer iba a parir, le tenían, cuando menos ese era el caso mío, le tenían 40 gallinas para hacerle una sopa todos los días una sopa. Los primeros 40 días que le llaman los días de riesgo, que entendían que en esos 40 días a la mujer le podía dar pasmo, o sea, tétano. Pues le hacían una sopa diario. A mí me tocó corresponder la pata del pollo y el pescuezo, y yo quería que mi mamá estuviera embarazada todos los meses. ¿Por qué? Porque yo iba a comer pescuezo de pollo todos los días y la pata de la sopa. Entonces, ese era un muchacho que iba a estar alimentado, bien alimentado, porque la mamá comiéndose una sopa de gallina criolla iba a producir mucha leche y leche buena. No, imagínense, no ahora, que una mujer del pueblo, como se dice, se va a alimentar, si es posible, con una sopita de fideo, con una sopita de que venden en la cosa, que es un cubito de condimentos con agua. Entonces el muchacho se va a alimentar con eso. Si la mamá no come saludable, el muchacho no va a tener alimentación. Y entonces el muchacho va a tener un sistema débil, no fuerte, ¿no? Entonces yo me tomo el tiempo para hablarle de las cosas que la gente necesita, al que le interesa, pues evidentemente va a partir de ahora a tomar carta en el asunto, Yo vi un paciente que estoy seguro que tiene tantas obligaciones que no está viendo este programa. Hay gente que tiene tanta necesidad de producir dinero que sacrifican su vida, sacrifican el tiempo, sacrifican el órgano. El órgano necesita que se le dé mantenimiento igual que a los vehículos. Pero bueno, ya usted sabe que montones de personas tienen vehículos, pero no le dan mantenimiento porque es un medio de sostén. Y entonces hay gente que necesitan producir dinero y le quitan no minutos, horas al sueño. Y no recuerdan, no saben, porque nadie se lo enseñó, que el cerebro y los órganos del cuerpo necesitan un periodo de reposo para desintoxicarse, para eliminar el veneno. Le comento que los chinos, da la impresión de que los chinos tienen todo el tiempo del mundo. Los chinos y los japoneses, se podría decir casi que los orientales, tienen todo el tiempo y no le quitan, no le roban realmente el tiempo a su cuerpo. Son metódicos en la inmensa mayoría de la gente, porque le transmiten a las generaciones venideras, le transmiten los conocimientos ancestrales. Los chinos se están riendo con las, como dicen, con la muela de atrás. Se están riendo. Se cuenta que una vez estaba el presidente Trump en su otro periodo, insultando y persiguiendo a los chinos, como que él era el papaupa de la matica, ¿no?
Y el presidente chino fue y se retrató en la fábrica de los conductores que se necesitan para la tecnología. Se retrató con el celular en la mano. ¿Y qué le estaba diciendo? Que ellos tenían con qué hacer la tecnología que ellos estaban, o que los americanos estaban persiguiendo. Porque ellos compraron, donde quiera que había tierra, que tenían lo que le llaman tierras raras. Hay en medicina lo que le llaman la tabla periódica, que le enseñan dónde están todos los elementos que sirven para la tecnología. Están en la tierra. Y entonces hay uno que le llaman tierras raras, que no se usan o que se usaban muy poco porque no se había desarrollado la tecnología de los medios de comunicaciones. Con decirle a usted que los chinos, andando a pie y descalzo, inventaron la pólvora. Y que los chinos, la vieja de 90 años, la sientan en la parte principal de la mesa y todos los otros están a su alrededor. Si usted va a una población china, a los barrios que no están ya occidentalizados, usted va a ver que el que se va a casar, si no tiene su papá y su mamá a su alrededor, compra un pedazo grande de tierra y hace una casa, pero alrededor va haciendo casa para los hijos, para los nietos y para los bisnietos, con el propósito de que se vayan alimentando con sus conocimientos. Los chinos compraron esas tierras que nadie quería porque parecía basura, y entonces le llaman tierra rara. Entonces resulta que con esa basura que se llama tierra rara es que se fabrican los conductores y los semiconductores. Por ejemplo, hay una piececita que parece una batería de un reloj, que sin eso el avión no prende, o sin eso el carro no prende. Y los chinos manejan quizá el 80 o el 90% de los materiales con los cuales se hace eso. Entonces, eso le llaman las tierras raras, que andan desesperados buscando eso ahora, pero los chinos ya la tienen acaparada la inmensa mayoría. Entonces, imagínese usted los chinos, los conocimientos que tienen. Le digo que aquí un anestesiólogo está 12 horas frente a una operación. A mí me operaron, me tuvieron 12 horas dormido. Y los chinos le ponen una aguja en la oreja y se pueden ponerle 12 agujas a 12 pacientes que están operando simultáneamente, y luego salen al balcón a fumarse un cigarrillo, porque fuman más que los murciélagos. Entonces, evidentemente nosotros tenemos tanta prisa. La inmensa mayoría de nuestra población ha pasado tanta hambre, que no tiene tiempo de nada. La desesperación. Usted ve que hay gente que tienen bajo su mando cantidades de personas, y muchas de esas personas se le da el presupuesto para alimentarlo, pero no, están desnutridos y descalzos, porque los que están arriba son insaciables, porque tienen temor que el hambre que pasaron en sus primeros años vuelva, y para eso necesitan la acaparación, necesitan acaparar. Hay un chiste muy curioso, que dice que el general Ilis llegaba a los pueblos y casi era compadre de todos los jefes de puesto. Los jefes militares, era un gobierno militar. Y entonces los jefes militares, él llegaba y le decían cada vez que él llegaba: general, las tropas se están quejando porque necesitan suplementos y necesitan... General, le decía al compadre, pero cuando yo vine le dejé tanto. ¿Qué pasó? Dice: usted sabe que cuando se moja el tronco las ramas se refrescan. Bueno, el tronco era él, se quedaba con todo lo que le daban, y los
los subalternos, no le llegaba nada. Entonces, esa es la capacidad de el acaparamiento que nosotros tenemos por las cucharas atrasadas. Es posible que usted tenga un hijo, tenga dos, tenga tres, que no estén pasando hambre y que usted tampoco la pasara, pero a lo mejor los abuelos suyos pasaron mucha, ¿no? Y eso se va transmitiendo de generación a generación. Es importante. Digo que ayer yo recibí una persona que me decía, venía casi a darme cátedra, ¿no? El éxito, una persona joven, muy exitoso, con varias empresas, que sé cuándo. Se despertaba a las 2 de la mañana a decirle a la compañera, mire, pero tú no hiciste tal cosa, tú no me devolviste tal. O sea, hasta en el sueño estaba pensando en lo que le debían, en lo que le faltaba. Y entonces yo lo dejé que se desahogara y que hablara de todos sus éxitos. Y cuando le enseñé la adrenal, la glándula suprarrenal, en rojo, bien, lo que sucede es lo siguiente, que mientras usted supuestamente está durmiendo, porque usted no duerme, si me lo permite, usted no está durmiendo, usted tiene lo que le llaman los católicos el ángel de la guarda. Algo se llama el sistema nervioso autónomo que está recorriendo en la noche, mientras usted supuestamente la ambición suya descansa, está recorriendo todo lo que usted hizo y poniendo en su lugar las cosas que usted dejó regadas, ¿no? Ese órgano que usted ve ahí, que está en rojo, es el que tiene el timón de su cuerpo de noche. Sí, porque me está dando taquicardia y palpitaciones, claro, porque ese órgano está lanzando una sustancia que se llama adrenalina. Y la adrenalina tiene dos funciones fundamentales. La adrenalina acelera el corazón, acelera los músculos, pone los músculos tensos. Si aceleran el corazón va a mandar mucha sangre. Pero como los músculos están en silencio, no reciben la sangre, entonces ¿qué va a hacer? Le va a subir la presión. Le sube la presión. Y esa máquina que controla lo que llama el sistema nervioso autónomo o el ángel de la guarda, que yo le llamo el piloto automático, está trabajando 24/7. Ella utiliza minerales y entonces los minerales están agotados. El corazón necesita muchos minerales. Necesita mucho mineral el corazón para poder trabajar, sobre todo el magnesio. Entonces el corazón quiere trabajar poco de noche, porque el cerebro necesita coger el control del avión. Necesita coger el control. El corazón tiene que mandarle sangre, pero en menor cantidad, porque los músculos, que son los que utilizan la mayor cantidad de sangre, están durmiendo supuestamente. Entonces el problema suyo es ese. El corazón que quiere descansar, entonces no puede descansar. ¿Por qué? Porque el cerebro le necesita mucha sangre y tampoco no lo deja descansar usted. Ahí está el problema. Usted tendrá todo el dinero del mundo, pero no va a tener salud si sigue como va. Porque evidentemente la gente no puede saber esto, ni los médicos tampoco. Los médicos cogieron eso porque cada uno fue a estudiar, pero fue a estudiar ya sabiendo cuál era la profesión, la especialidad que le daba más dinero. Fueron a eso. Y entonces no le van a hablar. Dice, pero a mí nunca me han dicho eso. Digo, no, porque los médicos no tienen tiempo. Ellos no tienen tiempo, ellos tienen 20 o 30 pacientes ahí esperándolo. Y no trabajan en un sitio, trabajan en 4 o 5 sitios. En 4 o 5 sitios al mismo tiempo. Yo fui a ver a un amigo, una persona joven, y me decía, doctor, yo solamente lamento el tiempo que le estoy quitando a mi familia. Bueno, le está quitando tiempo a su familia porque usted necesita progresar. Trabaja en 4 sitios. Y llega a su casa, por supuesto, a las 10 de la noche. Pero me sacó a mí una pajita del carburador y yo amanecí una noche en el hospital, en la clínica, y a las 7 de la mañana estaba en mi cama viéndome, digo,
Usted es una estrella, usted es una excelencia. Yo lo felicito. Esa calidad humana que tiene. Pero evidentemente dice que la familia está pasando el Niágara en bicicleta porque la demanda que tiene. Y así yo tuve una vez mucha demanda. Ahora yo le digo a la gente, yo no tengo tanto tiempo, no, ya no tengo tanto tiempo. Yo le quiero decir a la gente y le quiero decir a usted, no a los que están esperando que le conteste esa pregunta, a usted que quiere. El cuerpo funciona como un carro. Lo que fabricaron los carros copiaron del cuerpo, el funcionamiento del cuerpo. Cuando usted ve una comida, usted la ve con los ojos, pero por la nariz le entra el olor. Y hay un sistema que está el sistema nervioso autónomo que tiene uno que acelera y uno que frena. El que frena, que le llaman, controlado por lo que llaman el nervio vago. Ese nervio vago, el vago sería porque no trabaja, pero ese nervio vago es un cable directo que hay del cerebro al intestino. Ese nervio vago está estimulado por el olfato y por los ojos. Está estimulado por eso. La comida que usted ve descompuesta, que usted la ve, esa comida no le llama la atención, le seca la producción de saliva. Entonces, me decía la persona que le estaba hablando ahorita, que una noche después de todo el trabajo del día, decide pasar por un puesto de esos donde venden comida chatarra y compra un picapollo. Y tiene un perrito que lo quiere mucho y él quiere agradar a su perrito dándole parte del picapollo. Le echó un pedazo y el perrito fue y lo olió. Y fue y se acostó donde estaba. Él se comió su picapollo, pero a las 2 horas estaba casi vomitando. La comida estaba descompuesta, pero el perrito se dio cuenta, pero él no. Entonces el cuerpo es tan delicado, que tiene horas para las cosas. O sea, hay alimentos que usted se lo come por la mañana y no le hace nada, pero si se lo come por la noche lo revienta. Cuando usted está muy estresado, por el trajín cotidiano, resulta que hay ese órgano que es el control del piloto automático, se llama la adrenal, que produce la adrenalina. Pero no solo la adrenalina, también produce el cortisol. Porque usted está estresado. ¿Por qué? Porque usted quiere llegar pronto y los tapones no lo dejan. ¿Por qué? Porque usted sabe lo que hay, la incapacidad que hay porque tenemos todo, tenemos más canales de televisión, más redes sociales, de todo tenemos. Creo que una vez teníamos más equipos, más plantas de televisor que en Nueva York. Pero no tenemos calle. Cuando cae una gota de agua, las calles están encharcadas porque los ingenieros son amigos del secretario de Salud Pública y del presidente. Mira, ayúdame a fulano que cooperó con la campaña. Ese ingeniero le pagan 100 millones para hacer un trabajo, pero ¿cuánto tiene que gastar? No puede gastar 50. Porque de la parte que le dan adelante tiene que comprarse una jipeta. Y entonces la comisión tiene que darla antes. Y entonces una carretera que tenía que pavimentar, tenía que hacerle drenaje para que cuando lloviera, no lo puede hacer porque no le queda suficiente. Y si le tengo que dar el 30% al que me asigne el trabajo, pues yo tengo que darme el 30%, le quedan el 40% para hacer el trabajo. Y eso sucede siempre. Cada vez que usted pasa por una carretera, usted lo ve así. ¿Quién autoriza eso? El presidente. Todo el mundo va preso, menos él.
Todo el mundo va preso menos él. No me refiero a este, ni mucho menos, a cualquier presidente. Llegó papá, ¿qué da papá? Papá te tira 500 pesos al aire para que tú compres picapollo y todas esas cosas ahí, y cerveza o lugar. Entonces yo me retiré de la política por una noche, ando con una clínica, con médicos, haciendo operativos, me encuentro con uno, con 3 muchachos y la mujer. Torre La Paz, yo estoy aquí porque los muchachos tienen parásitos, tienen diarrea, tienen anemia, y la mujer está preñada, fantástico, aquí está la medicina, ¿verdad? Y yo necesito que tú me des para una sopa. Eso son las 8 de la noche. Cuando regreso a la 1 de la mañana cansado, de ASA para venir para la capital me está esperando. Torre La Paz, yo estoy esperando que me dé para comprar un lugar. Dije, yo lo siento mucho, yo ni bebo ni brindo romo. Dice, bueno, no haga política, que aquí el que no brinda romo, no, el que no brinda romo no gana. Ustedes oyeron hablar Bonilla Ibar cuando estaba trabajando para tumbar el gobierno de Juan Bosch. Desde la pobre ASA nos llega el siguiente telegrama. Desde la pobre ASA, porque allí se piensa en ron y cerveza. Pero el país entero está así, este pedazo de tierra entero está así. Entonces, el cuerpo hay que alimentarlo decentemente, pero hay que tomar en consideración que es preferible, y yo le digo a la gente, es preferible comerse un pedazo de batata. La gente me dice, doctor Torre La Paz, pero es que ¿cuál almidón puede comer un paciente diabético? Bueno, mientras el paciente diabético tiene el azúcar alta, no debe comer ningún almidón. Pero si tiene que trabajar, el mejor alimento que se debe comer, ¿sabe cuál es? Una batata asada con su cáscara, o un plátano asado o frito, en forma de mondongo. Porque los músculos necesitan azúcar. Y si usted no le da azúcar, van a coger la proteína y se la van a convertir en azúcar. Y eso va a traer un problema que le llama cetoacidosis. Entonces, pero evidentemente, si la gente no tiene formación, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Yo tengo, por ejemplo, un trabajador que se come 2 libras de arroz con 1 libra de espagueti. Ese es su desayuno, esa es su comida y esa es su cena. Arroz y espagueti, arroz y espagueti. Pero él lo quema, pero aquí no me le llega nada. Porque el almidón no es el alimento del cerebro, el alimento del cerebro es la manteca. Entonces, si usted está estresado, mejor no coma, Hay gente que se dan una llenura, se comen un plato moro con pechuga de pollo y van a manejar, se lo comen en Montequito, en Santiago Rodríguez, vienen para la capital. En el camino se me van a dormir, porque ese almidón se le va al cerebro. Entonces, cada rato le toca un bocinazo por detrás, se le atraviesa un chivo, se le atraviesa un conductor, un motorista, y tiene que frenarle rápido. La adrenal suelta un chiquete de adrenalina, le manda un chiquete de cortisol, y entonces el estómago se para, el nervio vago que está pagando por estar parado, se para de trabajar, el estómago se para, los alimentos se le quedan ahí, se fermentan, llegan al intestino, en el intestino se convierten en alcohol, y es un círculo vicioso. Entonces, desgraciadamente, la inmensa mayoría de la gente no tiene con qué, pero tampoco sabe qué. Ayer o anteayer yo llegué a un sitio a comprarle algo a unos animales y hay un trabajador bostezando a las 9 de la mañana. Digo, tú te desayunaste con almidón. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque el almidón se quema seguido y entonces el cuerpo te pide más almidón. Dice, ¿verdad? Yo me desayuné con pan. Sí, con pan, pero pan blanco. Pan blanco. El pan blanco tiene sal, tiene azúcar, tiene, ¿sabe qué? Algo que no se digiere, manteca vegetal. Porque antes el pan lo hacían con manteca de cerdo, sobre todo cerdo sacadaña, jabalí. Y entonces
la manteca vegetal no se digiere. Por eso la gente que come pollo gringo, los pollos gringos engordan mucho, los cerdos de granja engordan mucho, y el que se lo come también engorda mucho. Porque la manteca entra directo al hígado y el hígado la convierte en ácido palmítico, que es manteca, pero manteca vegetal. Entonces, si usted está estresado, preferiblemente no coma. Todo lo que usted se come, el cerebro tiene la responsabilidad de molerlo y doblarlo como el trompito, ¿no? Que usan los constructores pobres, los maestros de construcción, que no tienen para comprar el cemento ya preparado en esos trompos grandes. Entonces resulta que el alimento, usted tiene que masticarlo, porque el cuerpo, desde que el alimento es hasta cierto punto, tiene una buena presentación y un buen aroma, las glándulas gustativas que nosotros tenemos en la boca comienzan a segregar. Yo a veces me pongo a comer allá en el campo, me pongo a comer y te ven los perros con el chorro de baba, el chorro de saliva, porque le llega el olor de los alimentos. Entonces la saliva es una secreción que está llena de enzimas digestivas. Y entonces los órganos de los sentidos hacen que comiencen a producir. Si usted va a comer arroz, habichuela, víveres, y usted no tiene tiempo para masticarlo, por favor no lo coma. No lo coma, porque yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted mastica una cucharada de arroz? ¿Cuántas veces? Una cucharada de habichuela, ¿cuántas veces la mastica? Probablemente 10 o 15 veces. Llega al estómago entera. Y si no se mastican bien los almidones, si no se mastican bien, no se mezclan con la enzima digestiva que está en la boca y no se digiere. No se digiere. El estómago lo mezcla, pero cuando llegan al intestino, el páncreas le dice, pase volado, que usted no se ha mezclado. Siguen el intestino y entonces lo que van a hacer ese alimento es que se va a fermentar. Si usted tiene tiempo y va a comer víveres, por favor mastíquelo, mastíquelo. Los cereales hay que masticarlo. ¿Cuánto? 50 veces. 50 veces. Yo no puedo comer con prisa. No puedo comer con prisa. Y evidentemente cuando estoy comiendo la gente quiere hablar, igual que los españoles. Yo no puedo hablar. Yo nada más le digo, aunque me digan, oh Dios. Porque yo me tomo mi tiempo para comer. Antes yo me paraba y comía a la 1 o a las 2 de la tarde, pero tenía que echar una siesta. Pero ahora no, la gente no me deja. ¿Y yo qué prefiero? Me desayuno fuerte, una batida de coco con huevo hervido, y a la hora que termine, entonces a esa hora como. A esa hora como. Hay que masticarlo, porque ese alimento que usted se come tiene que ir bien digerido, porque el páncreas le va a echar una sustancia que se llama enzima digestiva a ese alimento para que se desagregue. Los alimentos son microscópicos, parecen aerosoles y tienen que pasar, salen del intestino, atraviesan un tubito que es 1000 veces tan fino como una hebra de cabello de una mujer blanca, llegan al hígado, el hígado lo exprime, le saca el veneno, porque además vienen con sangre que viene saliendo de los tejidos, llena de, ya usted sabe, puede ser de residuos, y el hígado tiene que sacarle, la mayor parte de esos residuos tiene que sacarse, ese alimento tiene que ser, en el hígado tiene que ser filtrado, y entonces el hígado le saca el veneno que traen los alimentos, porque vienen mezclados con células muertas, lo cogen y lo filtran y le mandan ese filtrado a la vesícula, por eso le llaman barro biliar.
Y entonces ese barro que le recoge la vesícula, que es precisamente gordo como si fuera un barro, un residuo, llega a la vesícula y la vesícula lo almacena hasta que el intestino delgado le diga, mira, mándame parte de esas cosas que tú tienes, que tienen sales biliares, sales de colesterol, que sirven para hacer la digestión de las grasas. Pero ¿qué hacen los médicos por ahí? Le sacan la vesícula a la gente, la que tiene la que llaman la trampa de grasa, la que tiene el veneno, que el hígado le sacó, el veneno, se lo manda a la vesícula, que tiene varias capas. Si usted coge una molleja de un pollo, usted va a ver que tiene varias capas, así mismo en la vesícula. Entonces, ¿qué resulta? Que el veneno que el hígado mandó a la vesícula, si usted le saca la vesícula al paciente, ese veneno va al intestino y encuentra el intestino vacío y se reabsorbe otra vez. ¿Por qué? Porque el médico que lo está operando sabe qué es la vesícula, pero no sabe cuál es la función de la vesícula. No sabe que la vesícula está ahí para eso. Y entonces el hígado está diseñado para filtrar la comida. Todo lo que usted se come antes de entrar a la circulación tiene que pasar por el hígado. Y todo lo que viene del cuerpo, que va a ser eliminado del cuerpo, tiene que pasar por el hígado antes de llegar al riñón, que le dé el filtrado final. Entonces la gente te saca la vesícula, los médicos te sacan la vesícula. Y las mujeres, la inmensa mayoría de la gente que le han sacado la vesícula son mujeres. Porque antes decían que las mujeres son débiles por la gasolina, pero ahora parece que son débiles por la cirugía. Usted no ha oído decir que fulanito de tal se quedó en una operación estética, que fulanito de tal no, las mujeres, todas. Entonces resulta que si usted no conoce el funcionamiento de su cerebro, de su cuerpo, usted va a pagar el precio. Dice que el que no conoce su historia está en peligro de cometer los mismos errores. Entonces, si usted no conoce realmente el funcionamiento de su cuerpo, entonces usted va a dejar que lo mutilen. Porque en el fondo, yo le puedo decir honestamente, yo fuera, si se quiere, yo fuera multimillonario y un abogado famoso, yo hubiera sido un abogado famoso, porque en el campo entendían que yo tenía la capacidad y la vocación para estudiar derecho. Pues yo no quise estudiar derecho porque oí decir a un fiscal que recibía órdenes superiores y yo quería ser independiente. Si yo tengo que hacer lo que el otro diga, no lo que mi conciencia me manda, entonces yo no puedo estudiar eso. Entonces yo por eso no estudié derecho. Por eso yo no fui médico, no fui a ningún hospital, no porque no quería trabajar con los pobres, no quería trabajar. Lo que pasa es que si voy a un hospital voy a tener un jefe, porque los jefes realmente no trabajan. Hablo de, como médico, el jefe es el secretario de salud, que está en su despacho, no ve pacientes. Entonces, como no trabaja, entonces van a dar órdenes. Entonces tú tienes que hacer lo que dice el jefe. Decía mi profesor de cirugía que la vesícula no se debe sacar, pero el médico que no saca órganos sanos se muere de hambre. Entonces te sacan los órganos. Hay un médico que el paciente tiene un dolor, pero sobre todo cuando no había, y todavía, el paciente tiene un dolor en el vientre y abren el paciente buscando qué es. Y entonces como no encuentran qué es, porque no van al intestino que está lleno de materia fecal, sacan el apéndice, porque eso no sirve para nada. O sea, sacan el guachimán que te va a decir cuando el paciente está en peligro de sufrir de una peritonitis. Sacan un órgano raro
para no aparecérsele a los pacientes diciéndole que no encontró nada porque el paciente tenía dolor. El paciente tenía los intestinos tapizados de materia fecal. Y desgraciadamente, este es mi campo, ¿no? A veces yo veo monstruosidades que se cometen en derecho. Yo no sé, pero se cometen monstruosidades. Porque es el capricho del que tiene la ley en su mano. Y entonces en medicina se cometen monstruosidades, pero la monstruosidad que se comete es el paciente que paga la consecuencia, el paciente. Y entonces eso es algo que da mucha pena y mucho dolor. Pero es eso. Entonces, el cuerpo, le decía yo a una persona, el cuerpo, nada es eterno en la vida, dice la canción, nada es eterno en la vida, ¿no? Entonces el cuerpo tiene su forma de irse autorreparando, pero también descamándose. Las mujeres, sobre todo de cierto nivel, van a hacerse un peeling, van a hacerse un manicure y un pedicure. Eso significa a sacarse el tejido muerto de las manos y de los pies para que tenga sus manos y sus pies suaves. Y entonces se sacan una cantidad de tejido muerto, pero tienen tejido vivo ahí en eso. ¿Por qué? Porque la piel, el cuerpo mismo la bota. Si usted no se la saca, el cuerpo la bota. Y entonces algo que le digo a la gente, las compañías que fabrican vehículos le exigen a usted que le cambie el aceite y el filtro, que se lo cambie cada 4 meses. ¿Por qué? Porque el aceite se calienta y el motor desprende partículas metálicas que el filtro tiene que atraparla para que no sigan circulando. Y el aceite pierde lo que le llaman la viscosidad. No puede proteger los cilindros, no puede proteger los engranajes. Y entonces ese filtro se ha demostrado, los fabricantes han demostrado que ese filtro a los 4.000 o 5.000 kilómetros no protege ya el motor, no está en capacidad de retener las partículas que el motor va botando, como bota usted partículas de la piel. Y hay que cambiarlo. Pues el cuerpo extrañamente, si usted no lo sabe, el cuerpo cambia su aceite cada 4 meses. Cada 4 meses. El cuerpo cambia. ¿Y cuál es el aceite del cuerpo? La sangre. La sangre que usted tiene hoy, dentro de 4 meses no le queda una gota. Y el cuerpo la ha eliminado toda. Pero ha tenido que echar sangre nueva. Y si usted se desayuna con pollo gringo, si usted se desayuna con pan blanco, con arroz blanco, usted no va a producir sangre. El cuerpo va a tener que recoger la que se produjo ya como hacían antes aquí con el aceite viejo. Lo cogían y lo limpiaban y volvían y te lo vendían. Se demostró que eso no funciona. Entonces, si usted no come alimentos saludables, entonces, ¿cuáles son los alimentos saludables? Los mejores alimentos para producir sangre son los vegetales. Y es la carne roja. La carne roja tiene todo. La carne roja tiene proteína, tiene manteca, tiene sangre y tiene minerales. Porque la carne roja viene casi siempre de animales que se alimentan de hierba. Y el tercer elemento de su cuerpo, que no lo sabe porque nadie se lo ha dicho. El tercer elemento de su cuerpo se llama minerales. A veces le pregunto a una persona, ¿y por qué usted come vegetales? No, porque los vegetales, porque el médico dice, pero pregúntele al médico por qué le recomienda a usted que coma vegetales. El médico no sabe por qué usted come vegetales. El médico no sabe por qué come vegetales.
Y es que los vegetales contienen el tercer elemento del cual está formado su cuerpo, que son los huesos. Los huesos están formados de minerales. ¿Y dónde están los minerales? Señores, están en la tierra. No están en el aire, están en la tierra, los minerales. ¿Y quién come tierra? Las lombrices. Las vacas, los chivos, los ovejos comen hierba y la hierba es la que saca los minerales de la tierra. Saca los minerales de la tierra. Y entonces la carne le aporta a usted los minerales. Mi padre decía que no comía hierba, que él no comía vegetales, porque los vegetales se vinieron a consumir aquí masivamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron los judíos y los japoneses. Entonces el tercer elemento del cuerpo son los minerales. El primero es la carne, la fibra, la carne roja, que el médico dice que no la coma. El segundo es la grasa, la manteca, porque la manteca es para producir energía y para amortiguar. Usted tiene una capa de grasa debajo de la piel, pero el médico le dice que no coma nada que tenga manteca, porque al médico no le interesa que usted sepa comer. España tiene, yo no sé cuántos programas de la televisora oficial tiene, enseñando a la gente a comer, enseñando a la gente. España tiene un turismo gastronómico, la gente va a España a comer, sobre todo, a comer, cantidad enorme de comida. Como es una península, tiene microclima, zona donde se produce diferentes tipos de comida. España produce de todo los 12 meses del año por los microclimas, ¿no? Y entonces te van presentando la gastronomía asturiana, la gastronomía andaluza, te va presentando esos tipos. Pero en Madrid, que no se produce nada, tiene toda lo que se produce en las diferentes regiones. Entonces, los españoles beben mucho y fuman mucho, pero están bien alimentados, porque producen mucha comida y los gobiernos se ocupan de enseñar a la gente a comer. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia que tenemos nosotros, que yo le digo a usted, bueno, había un anuncio del gobierno, qué bueno que soy de aquí, dominicano soy. ¿Cuántos miles de pesos le estaban robando al país con esos anuncios? Y eso es una basura. Evidentemente aquí a nosotros nos llegan toda la vagabundería que hacen los inmigrantes que se van en Yola o que se van, ya usted sabe cómo. No llegan aquí, pero también llegan a otra parte. Y ya usted sabe, vergüenza da eso. Y yo le puse eso en la tele. Qué bueno que soy de aquí. Le presenté varios casos de desórdenes todos los días. Ahí que habían dos hijos de papi y mami, que hicieron un atraco al país, multimillonario, hijos de papi y mami. Pero eran conchanchanes del presidente. El presidente era amigo de esa gente, el presidente actual. Amigo de esa gente, entonces. Esa es la vergüenza. Señores, vamos a unos breves mensajes de su interés y entonces venimos a contestar sus preguntas. Pero no olviden que todo lo que usted come tiene que pasar por el hígado, excepto el alcohol. El alcohol va directo al hígado y al páncreas. Así que ya usted sabe, todo lo que va a salir del cuerpo tiene que pasar por el hígado. Si usted no cuida su hígado, usted está preso. Vamos a unos breves mensajes, señor director.